Distribución de clase y frecuencia. Escriban una clase es una agrupación arbitraria, que se realiza con los datos de tipo cuantitativo Dijimos que una agrupación arbitraria, una clase. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos datos como estos. Tengo datos como eso. 4, 6, 2, 5, 5, 3, 4, 4, 3, dijimos 3, 4, 4, 5, 2. Dos, 4, 5. Dos, 4, 5. Tres, 3. 5, 4, 4. 3, 5, 3, 5, 2. Cinco, 5. Porque va a ser responsabilidad. Por ejemplo, acá yo estoy cambiando. 5, 5. Y 6, 5. Cuando yo venga acá, esos datos corresponden al número de hijos
corresponden al número de hijos que tienen los pacientes que tienen los pacientes que asistieron a un servicio de salud. Asistieron a un servicio de salud. Entonces, nosotros vamos a hacer una distribución de frecuencia y frecuencia no es más que el número de veces que se repite un dato. Maestro, disculpe, hay algunas compañeras que quieren entrar. Déjame admitirlo. Que están esperando en el salón, me dicen. Que estoy esperando y le doy. Le dando uno a uno, que a veces me lo admiten por ahí. Entonces, con esos datos, ustedes ven ahí, déjenme salir de la pantalla para que me permita admitirlo sin problema. Con esos datos, yo puedo hacer una distribución de frecuencia, ¿no? Escriban, frecuencia es el número de veces que se repite un dato o información. Frecuencia es el número de veces que se repite un dato u observación. Y una distribución de frecuencia es cuando se registra el dato y se indica a su lado el número de veces que se repite ese dato. Con eso que nosotros hicimos ahí, lo copiaron todo el mundo. Todos lo copiaron. Profe, repítame, te ve el número de veces. Que se repite un dato o información. Eso se llama frecuencia. Y la otra. Una distribución de frecuencia es cuando se registra un dato y se indica el número de veces que se repite ese dato. Indica el número de veces que se repite ese dato. Déjenme salir para admitir esta operación.
persona que tengo ahí que no me permite con la pantalla abierta permitirlo. Entonces, yo para proteger la pizarra, yo la voy a borrar porque necesito hacer la distribución. Hablando que limpiaran la persiana, pero se supone que se iban a pintar. El micrófono. Entonces voy a construir la distribución de frecuencia, pero necesito limpiar la pizarra porque si no la limpio no tengo espacio. Entonces vamos a hacer la distribución de frecuencia. Esto. Esta variable se llama, la dejamos así, porque es una historia. Sacamos la variable. Le ponemos variable. Limpié la pizarra. Vamos a hacer la distribución de frecuencia. Aquí tenemos número de hijos. Número de hijos, esta es se simboliza X sub Y porque es la variable en estudio. Y tengo aquí, voy colocando, aquí tengo al lado total de hijos. Total de hijos. El libro. La variable acá, hay que eliminarla, ¿no? Y entonces esa es la frecuencia, se simboliza por F sub I. Total de hijos es la frecuencia. Entonces aquí tengo con dos, déjenme darle otro color para que ustedes lo vean. Con dos hijos, habían 4 de los que estaban allá, se contaron. Con 3 hijos, teníamos 3. Con 4 hijos, tenemos 8. Con 5 hijos, 12.
con seis hijos 3. Total, tenemos 30. Era como ustedes observan que una distribución de frecuencia, yo registro el dato e indico el número de veces que se repite ese dato. No escribo 4 veces el 2, sino escribo el 2 una vez y digo cuántos hay de 2, el 3 una vez, digo cuánto hay del 3, y así sucesivamente. Entonces, tenemos la distribución de frecuencia. Tenemos la distribución de, tenemos la frecuencia acumulada, frecuencia acumulada, F sub I acumulada, se llama frecuencia acumulada, es irle sumando. Aquí cojo 4 y 3, 7, y la otra aquí 7 y 8, 15, y 12, 27, y 3, 30. Como ustedes ven, la frecuencia acumulada es la frecuencia absoluta, y a esa frecuencia se le están sumando todas las anteriores, todas las posteriores. 4 lo paso igual, le sigue las posteriores, le sigue 3, 4 y 3, 7, 7 y 8, 15, 15 y 12, 27, y 27 más 3, 30. Eso se llama frecuencia absoluta acumulada. Se llama frecuencia absoluta acumulada. Esto sí, hablándolo, si uno no lo va a escribir, no lo va a hacer cuadro, no lo van a saber. Pregunta. Yo, profe. Dígame. Entré casi ahora y veo que el resultado de abajo da 30. ¿Cómo yo tengo que sumarlo para que me dé eso? Sumando esto, aquí tú lo tienes, tú tienes 4 más 3, 7. Ajá. Más 8, 15. Más 12, 27, más 3, 30. Okay. Entonces aquí es la frecuencia, esta frecuencia que se llama una frecuencia absoluta. Es absoluta porque no tiene unidades, 4, 3, cualquier cosa, puede ser 4 piedras. Por eso es absoluto. Entonces, para ir acumulando voy pasando 4, lo paso ahí, igual. Después le voy sumando todas las posteriores. 4 más 3, 7. 7 más 8, 15. 15 más 12, 27. Y 27 más 3, 30. Ok. Gracias, profe. Sí, siempre. Todavía, estos ejercicios todavía son de la unidad 3 o de la unidad 2. Estos ejercicios son de la unidad 2 o 3. Estamos con la unidad 3. Ok, gracias. Aquí es que está en la unidad 3 en el programa, para terminarlo. Entonces,
tenemos aquí frecuencia relativa. Frecuencia relativa. La frecuencia relativa se van dividiendo cada una de las frecuencias absolutas entre el total. Tengo aquí 4 entre 30 y da 0.133. Déjenme cambiar para que lo puedan ver. Ponerle el otro color. Y tengo 4 entre 30 me da 0.133. Tengo otra 30 entre 3 entre 30 0.100. 8 entre 30 me da 0.267. Voy 12 entre 30 me da 0.40. .40. Aquí tendría yo que ponerle 40 a un 0 porque los demás llevan 3 decimales. Le pongo un 0 ahí para que vayan iguales cuando lo vaya a sumar. Y 3 entre 30 me da 0.100. Lo sumo y eso me da 1. Me da 1. Entonces ustedes ven, la suma de las frecuencias relativas es igual a 1 o es igual a la unidad. La suma de las frecuencias relativas es igual a 1 o es igual a la unidad. Maestro, disculpe, ¿puede repetir? La suma de las frecuencias relativas es igual a 1 o es igual a la unidad. Déjeme salir para admitir 2 estudiantes que me permiten admitirlo ahí al lado. La suma de las frecuencias relativas es igual a 1 o es igual a la unidad. Maestro, usted decía, la suma de la frecuencia relativa es igual a 1 y después... O 1 o la unidad. Unidad es 1. Ok, gracias, que se escucha... Usted habló, lo leo con los números elementales que le dijeron unidad, decena, centena. Unidad 1, decena 10, centena 100. Eso me lo dieron a mí cuando yo estaba en tercero de la primaria, la unidad. Para saber las unidades. De la primaria, sí, pero unidad sí, igual a 1. Dígame, señorita. Se escucha medio entrecortado por la señal, está lluvioso. Parece que sí. Ya es un poco difícil.
Entonces, tenemos el porcentaje. El porcentaje se obtiene multiplicando una frecuencia relativa por 100. Es decir, multiplicando una frecuencia relativa por 100. O lo puedo poner símbolo por 100. Eso quiere decir por ciento, ¿no? Multiplicar una frecuencia relativa por 100. Entonces tenemos acá que si multiplico 0.23 por 100 me va a dar 0.13.30. Aquí si multiplico 0.100 por 100 me va a dar 10.00. Profe, ¿cómo que dice arriba? ¿Frecuencia qué? Frecuencia relativa multiplicada por 100, eso es el signo de por ciento. Frecuencia relativa multiplicada por 100. ¿Qué es este valor que usted tiene acá? Multiplicando este valor por 100. La otra 0.267 por 100 me va a dar 26.70. Y la otra 0.400 por 100 me va a dar 40%. Me va a dar 40%. Y aquí si yo multiplico 0.2 por 100 me va a dar 10%. Si yo sumo esta cantidad, eso me va a dar 100%, ¿no? Tiene que darme 100 ahí abajo. 100%. Entonces eso es la frecuencia relativa multiplicada por 100. Entonces puedo hacer lo mismo que hice con la frecuencia absoluta acumulada. Yo puedo ir, aquí multiplicando, y eso sería porcentaje acumulado. El porcentaje acumulado. El porcentaje acumulado es igual. Aquí lo que hice con la frecuencia relativa simple. Aquí tengo 13.30%. Acá tengo 23%, esto más 10, 23%, 23.30%.
Aquí en el otro tengo 50 más 15, perdón, tengo aquí 23 más 26, que da 50,00, 50%. La otra tengo, aquí tengo yo 50 más 40, 90. Y acá tengo 90 más 10, 100. Ustedes ven que acumular es yo ir como cogiendo algo y irlo ahí sumando. Entonces ya ustedes tienen aquí la variable en estudio. Tienen aquí la frecuencia. Tienen la frecuencia acumulada. Tienen la frecuencia relativa. Aquí tengo los porcentajes y los porcentajes acumulados. Pregunta. Eso yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo decir cuántas personas hay que tienen 4 hijos o menos. ¿Cuántas personas hay que tienen 4 hijos? Hay 8. Con 4 hijos o menos hay 15. Con 4 hijos hay 26,70%. Y 4 hijos o menos hay un 50%. Esa es la interpretación de esa tabla. Pregunta. Buenas tardes, profesor. Sí. Me confundí un poquito en la última explicación que usted dijo, donde usted dijo el 13.30. Yo escuché que usted sumó 50 más 40, me parece que fue así. Usted yo sumé, lo pasé, como es el primer porcentaje, era 13.30, lo pasé a porcentaje acumulado y después fui sumando los posteriores. 13.30 más 10, 23.30. 23.30 más 26.70 son 50. 50 más 40, 90. Y 90 más 10, 100. Ya, lo fue sumando. Diga, hable. El que le queda. ¿Perdón? Diga, hable. Usted fue sumando primero el 10, después el 26, después el 40 y después el 10. Sí. Eso fue lo que yo entendí, la explicación que usted me dio. Pues muchísimas gracias, profesor. No, estamos para eso. Y pregúntese, no tenga miedo de preguntar, porque el que pregunta, dígame. Que en la plataforma me sacó, entonces yo no sé de dónde sacó la frecuencia relativa simple, yo no sé de dónde salió. Que no sabe de dónde saqué la frecuencia relativa. No oigo bien, se oye nada más un lequito. Dime. Escríbelo en el chat, que no se escucha. 10, 26, 70, 40. Dígame. ¿No lo escuchan? Yo te estoy oyendo, ¿no? Oigo un leco, que hay algo que... La frecuencia, el porciento de la frecuencia relativa simple. La frecuencia relativa simple. La frecuencia simple. ¿De dónde salió? Porque la plataforma me sacó en una. Bueno, vamos a la primera frecuencia relativa. Divide 4 entre 30. Usted lo puede comprobar. Buenas tardes, maestro. Escúchame, yo ando en la calle. Voy cogiendo la clase, maestro, en la calle. Disculpe, es Máxima que habla. ¿Cómo? Es Máxima que habla. Estoy en la calle todavía.
estoy cogiendo la clase aquí oyéndola para llegar a mi casa. Usted, Profesor, por favor, dígame. explíqueme de dónde salió la frecuencia. El por ciento de la frecuencia relativa simple, que dice 13.30, 10.9, 100, 26.70. ¿De dónde salió? O sumando Sí. esto. Porque aquí yo la frecuencia, porque este porcentaje, Eso frecuencia es lo que yo quiero relativa, saber. Es el porcentaje salió. que yo... Ese es el porcentaje. Y Ok. eso implica una frecuencia relativa por 100. Multiplicar esto por 100. Multiplicar O eso sea, por 100. multiplicar el 133. Sí, por 100 que me dio 13.30. Ok. Usted quiere que compruebe. Aquí tiene 0.10 por 100 llevada a 10.00. Ok. Aquí tiene 0.267 por 100, le va a 26.70. Y así sucesivamente. Gracias. Maestro, Entonces, dígame. la frecuencia, el 0.133, ¿cómo fue que usted lo calculó? Porque esa parte no la escuché bien. Divida 4 entre 30. Ok. Le da 0, aquí va a dividir 3 entre 30, le va a dar esto. Aquí va 8 entre 30. Le va a dar 0.26. Y así cada uno de esas la va dividiendo entre 30. Ok. Gracias, maestro. Más preguntas. Maestro, esa que usted acaba de explicar ahora, usted no dijo que se pasaba el 4 igual y se iba sumando 4 más 3 quedaba 7, 7 más 8 quedaba 15. Y Esa así es la frecuencia, se llama frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia absoluta acumulada. Esa A quiere decir absoluta. Lo absoluto yo dije ahorita que es un número seco. Mira, ese 4 puede ser 4 piedras. Por eso todo lo que no tiene unidades de medida es un valor absoluto. Se llama frecuencia absoluta. Es el total de casos. ¿Comprenden? El total de casos. ¿Puedo continuar? Sí. Sí, bro. Sí, maestro. Eso es una distribución de frecuencia. Ahora vamos a construir una distribución de frecuencia. Voy a borrar, Voy a construir una distribución de frecuencia de grupo. Distribución de frecuencia. Distribución de frecuencia de grupos o intervalos. Grupos o intervalos. Entonces, vamos a copiar los datos. Vamos a poner la edad de los pacientes que acudieron al centro, la edad en años. Edad en años.
Fíjate en años. Y aquí yo tengo los años. Aquí tengo 30, 50, 35, 48, 25, 20, 55, 38, 30, 50, 38, 22, 32, 45, 39, 31, 29, 34, 42, 40. Tengo esos datos. Va a ser una distribución de frecuencia de grupo o intervalo. Aquí le puse una D, me puse O de grupo, ¿no? Aquí O de intervalo. Ahí va una D. Quito ese de grupos o intervalos. Entonces, paso para yo distribuir, hacer mi distribución de frecuencia. Pasos. Para construir una distribución de frecuencia. Primero, se calcula el rango. O campo de variación, que también se le llama. Y eso déjeme ponerla con otro color aquí. La gente esperando, que con problema. Los campos de variación. Y el rango es igual. Déjame ponerlo con otro color. Buscar el color.
el rango es igual al valor mayor menos el valor menor. Eso es el rango. Lo que quiere decir es que el valor mayor que hay ahí es El 20, maestro. el valor mayor que hay ahí es 50. el 55. 55 El mayor y el menor del 20. y el menor es 20. Este rango entonces igual ahí a 35 años. El rango igual a 35 años. A 35 años el rango. A 35 años. Exacto, exacto. Voy a borrar, necesito la pizarra, pero sigue como si estuvieran ahí, vengo con el paso 2, pero necesito... Espérate, profesor, deme un minuto, que fue que le volví a sacar, deme un minuto, que yo estoy copiando la última parte ya. Voy por donde dice pasos. Está bien. Ya usted sabe, eso sigue. Después no crean que es una cosa, es como, porque yo necesito el espacio para poder ir desarrollando. Dígale a la compañera profesor que yo se lo mando por el WhatsApp, que yo le tire capture. ¿Cómo? La compañera que yo se lo mando por el WhatsApp, que le tire capture. Por favor, sí, que es que ella a mí me sacó también. Sí, yo se lo mando por el WhatsApp, está bien, gracias. El paso número 2. El paso 2. Se calcula el número ideal de clase. Se calcula el número ideal de clase. El número ideal de clase. Y eso, su fórmula es NC. Déjenme ponerla con otra cosa para que sea más fácil a ustedes. La fórmula es NC es igual a 1 más 3.33 por el logaritmo de n. Logaritmo de n. Este logaritmo es logaritmo de base 10, porque para que ustedes deben saber a qué me refiero. Logaritmo es de base 10. Logaritmo es de base 10. Logaritmo
de n. N, para que ustedes no se pierdan, es el número de casos que se están en el estudio, N es el número de casos o el total de casos, como ustedes le quieran llamar. Número de casos o total de casos. Entonces, esto es igual a 1 más S más 3.33. Gracias. .33 por el logaritmo de 20. ¿Por qué de 20? Porque los valores que yo le puse individual a ustedes ahí eran 20 valores. Logaritmo de 20. Lo que quiere decir es que esto es igual a 1 más 3.33 por el logaritmo de 20. El logaritmo de 20 es igual, pues se busca el logaritmo, yo lo busqué, y esto es igual a 1.31. 1.31. Eso es el logaritmo de 20. Entonces, esto es igual 1.31. Esto es igual, fíjense bien, a 1. Entonces esto es igual a 1 más, y aquí es que ustedes se equivocan, cuando están, todo eso lo hacen bien. La experiencia me ha dicho que nada más se equivocan en el momento de hacer esta operación. Fíjense bien, yo tengo ahí una suma y una multiplicación. Yo debo primero realizar la multiplicación antes de sumar. Aquí saco este 1, lo paso igual, pero entonces el producto que va ahí va a ser el producto de esas dos cosas. Y yo cuando lo multipliqué y esto me dio 4.33. Entonces esto es igual a 1 más 4.33 4.33 es igual a 5.33. A 5.33. Esa es el número ideal de clase. Pero ustedes saben que la clase deben ser una clase, dos clases, tres clases, debe ser un número entero. Y en ese caso los redondeos, se hace un redondeo de esto. La gente está entrando tarde.
que está saliendo para estar transmitiendo, me excusan. Este redondeo que está aquí, esto se redondea a 5 clases. Yo no puedo hacer fracción de clases, si no hago una clase, hago 2, hago 3, hago 4 o hago 5. Esto se llama aproximadamente, quiere decir que aproximado. Déjenme admitir una compañera que están aquí, por favor. Profe, eso no es que están entrando tarde, es que el internet lo está sacando, porque en ocasiones está lloviendo. Yo duré muchísimo para que usted me deje entrar, y estaba ahí desde la 3 y usted no me dejaba entrar. Ahora los excuso. Porque yo digo que si están entrando ya a las 4 de la tarde, entonces es un verdadero problema. Pero para estos días sí, lo conveniente es que usted lo haga sin sala de espera. Porque vamos a estar saliendo y entrando, entonces usted perdiendo tiempo. A mí me ha sacado 3 veces el internet. Bueno, entonces tengo 5 clases. Vamos con el paso 3 que me cabe ahí. Paso 3. El paso 3 es calcular la amplitud de clase. Calcular la amplitud de clase. Amplitud. Lo estoy leyendo porque yo sé que no sé bien. Amplitud. La amplitud de clase. La amplitud de clase o de grupo, como ustedes le quieran llamar. Y esto es igual Habría que agregarle la persona, ¿no? esto es igual a que la amplitud de clase se simboliza por A. Esto es igual a rango entre el número ideal de clase, entre el NC. Y como el rango me dio a mí, me dio 35 años, que fue el paso 1, 35 años, entre el y la número de clases yo dije que son 5. Entonces, esto es igual, 35 entre 5, 7 años. Acá entonces 7 años. Esa es la amplitud de clase. 7 años. Cuando copien todos me avisan porque necesito borrar la pizarra para continuar. Necesito la pizarra para continuar.
capture. Los estudiantes que le hagan capture de pantalla para que el profesor borre. Voy a borrar para continuar. Ok. Ya, yo se la hice, chicas. Entonces, el paso 4 es formar las clases o grupos. Paso 4. Formar las clases o grupos. Formar las clases o grupos. Entonces aquí yo tengo que voy a hacer una distribución de clases. Aquí yo tengo, por ejemplo, los años. Es la variable en estudio. Y tengo los años, que es la variable en estudios. Tengo los años. Tengo aquí el total de casos. Total de casos, total de personas, como ustedes lo quieren llamar. Total de personas, total de casos. Entonces, lo del paso 3, yo registro el valor más pequeño que tengo, que son 20 años, y más el paso 3, que es 7 años, me da 27. Para formar el primer grupo. El segundo grupo, 27 más 7, 34. Le estoy sumando a cada uno el paso 3, señores. El paso 3, 34 más 7, 41. Maestra, pero usted lo está restando ahí.
¿Cómo lo va a estar restando? Dice 20 menos 27. No es que menos, eso es un guión. Ok. Y ese 20 del logaritmo de n que sale. No, el logaritmo de n, ya yo saqué el logaritmo de n en el paso número 2. Ese 20, maestro, no sale de la edad menor. La edad menor, mi amor, allá, el grupo que le di a ustedes, le di los años sueltos. Mire que lo cogí en el paso 1 para calcular el rango. Cogí el 20 porque fue el valor menor que había en la distribución. Y cogí el valor mayor en el paso 1 para calcular el rango, que era 55. Ustedes me sean sinceros, porque tienen que seguirme, porque si no me siguen, entonces para formar los grupos o clases, se coge el valor menor y se le va sumando lo que me dio el paso 3, que es la amplitud de clase. Eso era lo que quería decir, profe. Vamos a decir, para ver si estoy entendiéndolo. Esa es tomar el valor menor de la variable de estudio y la amplitud de clase. Ajá, el resultado de me dio 7 el paso 3. Fíjese bien que yo veo por el paso 4. Sí. Estoy en el paso 4. Sí. Entonces la primera clase o primer grupo, que por eso yo le di a ustedes que lo redondeé allá, porque yo hago una clase, hago 2, hago 3, o hago 4, o hago un grupo, 2 o 3, no puedo hacer grupo y medio. Por eso es que hay que aproximar el resultado cuando usted da. Entonces 34 más 7, 41. Ese 7 es la amplitud de clase. 41 más 7, 48. Pues tienen que hacer el ejercicio, tal vez yo ni siquiera me voy a recordar en el examen y en la práctica que yo le puse esos datos. Porque por eso que tiene que aprenderse 48 más 7, 55. Y ya yo ahí completé el rango de la variable. Entonces, tengo aquí entonces, entre 20 y 27 tengo 3 casos. De lo que tengo ahí, entre 20 y 27 tengo 3 casos. Entre 20 y 27 tengo 3 casos. Entre el otro, entre 27 y 34 tengo 5. Tengo un 3 casos. Tengo 5. Entre 34 y 41 tengo 6. Entre 41 y 48 tengo 3. Y entre 48 y 53 y 55 tengo 3. Ahí yo tengo los 20 casos que tengo en estudio. Ahí tengo los 20 casos que tengo en estudio. Entonces, yo les puedo pedir a ustedes que me calculen la marca de clase. Profe. Dime.
marca de clase o punto medio. Yo no sé de dónde sale el total de casos. No, mi amor, los casos que yo te di individuales allá primero, yo les di a ustedes los casos porque los casos se obtienen así. De la edad de años que usted dictó a lo primero. Sí, de ahí es que sale porque los datos no se obtienen. Usted me pregunta la edad mía, yo le pregunto la suya, usted le pregunta la del otro y son individuales. Para todo tener estos datos, tú tienes que saberlo ordenar. Y yo estoy hablando. ¿Eh? Usted dice que el total de casos sale de la edad en años. Pero es que De la edad en años que dimos suelto. Nosotros dimos unos datos sueltos primero. Que si usted estaba ahí, yo lo borré para aprovechar la pizarra. Vamos a decir el 20, porque en este espacio aquí, donde usted dio la tabla, tiene 30, 50, 35, 48, 25 y 20. Entonces, Y ahora para hay que uno que salga dice 3, 5, 6 y 3. ajá, el 3, el grande, el total de casos, ¿de dónde salió? ¿Usted dice entre 20 y 27 o es contando en el espacio de los 20 Porque que hay Aquí el número de casos son 30. dentro del 20 y 27 está el 20, el 25 y el 22, que por eso queda 3. ya. ¿Cómo? Yo no entendí. No entendí, se cortó. Mira, dentro del 20 y el 27, los números que el profesor dio, está el 25, el 20 y el 22, por eso son 3 casos con el número 20. No. Hay 3 casos, el 27 y 20. Ya vi, está bien. Ya entendí esa parte. No, el 27 yo no lo incluyo. Si aparece un 27, yo lo incluyo en la segunda clase, en el segundo grupo. Ya entendí, porque aquí está. Ya vi. Profesor, para ver si yo entendí también lo que explica usted y lo que ahora la compañera abordó. Este total de casos es el número de veces que se repite. Es decir, cuando usted marcó la primera tabla, ahí te dio un porcentaje de edades. De ahí es que salen esas fracciones, esos números, que aquí está 3 veces, 5 veces, 6 veces. El número de veces que se repite del porciento del 20 al 27. En el rango de edad. Ok, Entre 27 yo no entendí, ¿no? Dime que no entendiste porque no te No, puedo porque parece que ahí me sacó la pantalla, me sacó porque yo lo que llegué a copiar donde dice da en años, yo no veo el 27, yo veo que está del 30 y el primer número el 30 y el último el 40, pero no veo el 27. ¿Qué es lo que pasa? Maestro, déjeme ver para ver si le puedo mirar. En el cuadro de profesión dio con la edad, este cuadro, entre el 20, aquí en el cuadro está el 25 y el 22. Parece que yo no lo tengo ese cuadro, porque es que yo el que yo tengo es distribución de frecuencia en grupo intervalos. Ese mismo es, Nuri. Ustedes tienen que copiar los datos. Pero aquí no hay un 27. Lo que ustedes tienen que saber. El 27 está, Nuri, está. Maestro, usted me puede, yo lo puedo Para llegar al 27, Sí, explícale. se está sumando el 20, que es la edad menor, y el rango, Exacto. que fue 7 años. Entonces, Explíquele, por a favor. 20 se le sumó 7 y da se le suma 7 y se da 34. A 34 se le suma 7 y da 41. A 41 se le suma 7 y da 28 y así sucesivamente. Es por eso. Eso yo lo sé. Estoy sumando, no es computadora para salir. En ese caso, tienen que coger porque los datos no se obtienen en grupo. Usted cuando vaya a investigar un caso, tiene un paciente, usted va, usted toma lo de ese paciente y después pasa a otro. Fíjese bien, esta parte es el ordenamiento de la información para hacerla manejable e inteligible, para tú poderla dominar, porque tú no haces nada con 50 datos sueltos. Tú no tienes ni idea de lo que hay. Tú haces con los datos agrupados, tú digas, bueno, tengo 20 niños desnutridos, tengo tanto con tales cosas. Tú lo que me das los números, pero tú tienes que agruparlos para tú poderlo interpretar. Y eso es lo que se está haciendo aquí. Entonces, si esos 10
en la distribución de frecuencia, yo le dije a ustedes la repetición que había individual, pero ahora le estoy dando por un rango, por un grupo, cuánto hay entre 20 y 27 en ese grupo, pero los que tengan 27, yo no lo puedo incluir ahí. Yo tengo que incluirlo el 27 en la clase que sigue, y así sucesivamente. En la parte original, cuando yo entré a dar la distribución de clase de frecuencia o grupo, y por eso se dieron los datos sueltos que así es que se obtienen. Si yo voy a entrevistarla a usted, yo le voy a preguntar cuál es su edad. No le voy a preguntar a un grupo de gente, le voy a preguntar a usted y después paso donde el otro. Voy a anotar su edad y después anoto la edad del otro, y eso es lo que está pasando. Esos datos se tomaron individualmente. Y es así. Entonces yo puedo calcular de esos grupos lo que llaman la marca de clase. Escriban la marca de clase o punto medio. Marca de clase o punto medio. Marca de clase o punto medio. Ustedes pueden llamar punto medio o marca de clase. Marca de clase o punto medio pueden escribir, yo lo escribí ahí, pero pueden escribir bajo punto medio. Esto lo van a ustedes a simbolizar por PM. Eso es lo que representa a la clase para fines de cálculos y gráficos. El punto medio es lo que representa a la clase o al grupo para fines de cálculos y gráficos. Lo que representa a la clase o grupo para fines de cálculos y gráficos. Cuando nosotros entremos en la medida de tendencia central, la medida de dispersión y a toda esa parte, ya lo que vamos a trabajar es con punto medio o marca de clase. Lo que representa a la clase o al grupo para fines de cálculos y gráficos. Para fines de cálculos y gráficos. Gracias. Gráfico y toma, profesor. Para fines de cálculos y gráficos. Gráfico y qué más, profe, perdón. Yo puse aquí 30, pero eso es lo que de 20 esa suma, me excusan. Esa suma da 20. Esa suma da 20, me excusan ahí. Entonces,
La fórmula de punto medio es igual a PM igual al límite inferior más límite superior. Profe, permiso, ¿puedo repetir que me quedé? Me quedé en gráfico. Más límite superior entre 2. Límite inferior más de esta y este es el superior de esta, 34, y así sucesivamente. Pregúntame sobre el punto medio, por favor. Pregúnteme sobre el punto medio. ¿Cómo hace, maestro? Porque la compañera tenía un poquito de cosas ya, se le explicó y se le explicó, no sé si ella lo logró entender. Que digo yo que el punto medio ya no está resuelto. No, lo vamos a buscar, lo definimos, qué es lo que representa a la clase o al grupo, para fines de hacer cálculos y hacer gráficos, para fines de cálculos y gráficos. Eso es la situación. Vamos entonces a calcular el punto medio de la primera clase o del primer grupo. Entonces, el límite Inferior más límite superior. Todas tienen un límite inferior y tienen un límite. Todas tienen un límite inferior y un límite superior. Y es así. Entonces, el límite superior de esta clase, el punto medio de la primera clase o del primer grupo, como ustedes lo quieran llamar, es de 20 más 27. ¿Más qué, profe? Más 27, el límite inferior es este. Entre 2 es igual a 40. Aquí me da entre 2, aquí esto es 47. 22.5. 27, y a mí me dio 23.5. A mí me dio 23.5. Ese es el primer punto medio de esta clase. 23.5. Pero de la otra hacen lo mismo, aplican la misma fórmula, porque nada más hay una fórmula para todos los grupos. Esa es la fórmula, límite inferior más límite inferior más límite superior entre 2. Y dio ahí eso, aquí sumé 27 más 34, me dio 30.5. La otra sumé 34 más 41, me dio 37.5. La fórmula es la misma, nada más tienen que sumar estos dos valores, el inferior y el superior. Cada clase está compuesta por dos valores, por un límite inferior y por un límite superior. 41 más 48 me da 44.5. La otra me dio
48 más 55, 51.5. Ahí tengo los puntos medios. Ahí tengo los puntos medios. Entonces, con esto se puede hacer lo mismo con la distribución de frecuencia, que es, déjeme cambiar el cosa, yo puedo aquí acá acumular frecuencia absoluta, lo mismo que hicimos con lo otro, F sub I A, tener 3 más 3, lo paso acá, más 5, 8, más 6, 14, más 3, 17, más 3, 20. No quiero que me digan que yo nada más acumulé frecuencia cuando en una distribución de frecuencia, en las distribuciones de clases y frecuencia o de grupo, yo puedo también hacer lo mismo, acumular frecuencia y tener todo, y tener frecuencia absoluta, frecuencia simple, y tener todo eso individualmente. Profe, perdón, profe. Dígame. Esos valores que usted puso ahí, 23.5, 30.5 y lo demás, son la suma de 20 más 27. 27 entre 2. Sí, aplicando la fórmula de punto medio o marca de clase. Ajá, usted eso, L sub I significa límite inferior, L sub I significa. Perdón, usted hizo la suma 20 más 27 entre 2, le dio 47, eso lo dividió entre 2, le dio 23.5. Sí, y así lo hago, así lo hago con los demás igual, porque la fórmula es única. Ok. O sea, no hay una forma diferente para ningún grupo. Entonces, yo puedo acumular frecuencia igual que la otra con eso. Y puedo también calcular frecuencia relativa. Te puedo pedir en un cuadro de grupo la frecuencia relativa. Frecuencia relativa. La R significa relativo. Y como yo tengo la primera frecuencia relativa de la primera clase, dividiendo 3 entre 20, 3 entre 20 me dio 0.15. Es igual que lo que vimos con lo otro. 5 entre 20 me dio 0.25. Esto lo voy dividiendo. La frecuencia absoluta la voy dividiendo. 0.25. ¿Todas se van a dividir entre el 20, profe? Sí, todas entre 20 igual. Aquí 0.30. Ahí me da 0.30. Aquí me da 0.15. Y aquí también me da 0.15. Porque es la misma cosa. Y eso, la suma de la frecuencia relativa es igual a 1. O igual a la unidad. Eso me da, sumando eso tiene que darme 1. Si no hay un cálculo mal ahí. Si no hay un cálculo mal.
Entonces, yo puedo hacer lo mismo, calcular el porcentaje, que no es más que multiplicar una frecuencia relativa por 100, lo mismo que hice con lo otro, que yo hice con lo otro. Multipliqué esta frecuencia relativa por 100, aquí me dio 15%, aquí me dio 25, aquí me dio 30, aquí me dio 15, y aquí me dio 15. Lo sumo y me da 100. No hay diferencia. Después que yo calculo esto en adelante, que yo consigo mi frecuencia, se maneja igual como si fuera una frecuencia, una distribución de frecuencia simple. Entonces, voy a acumular porcentaje. Voy a acumular porcentaje. Porcentaje acumulado, que es ir sumando como hice con lo otro. Aquí paso este 15 acá. El primer porcentaje acá lo paso 15, más 25, 40. Más 30, 70. Más 15, 85. Y más 15, 100. Así hago lo mismo. ¿Para qué calculo eso? Para verlo, no. Si yo le pregunto a uno de ustedes, dígame, interpréteme el grupo número 3. Interprétemelo. Y yo le pido, ustedes van a hacer lo siguiente. El grupo número 3, que va de 34 a 41, entre 34 y 41 años hay 6 personas. Entre 34 y 41 hay 6. Hasta 40 y hasta 41 tengo 14 personas, por eso se acumulan. Tengo 14. Hasta 41 años tengo 14. De 34 a 41 años tengo 30%. Hay un 30% que tiene entre 34 y 41. Hasta 41 años tengo 70 personas. Y sucesivamente. Me sirve para ver cuánta gente hay dentro del grupo, hasta ese grupo, hasta el límite superior de ese grupo, cuánto tengo, y así sucesivamente, qué porcentaje tengo también. Entonces, María Pérez, paga tu micrófono. Ustedes tienen acá, que saben que este menor es el límite inferior, y que este más grande es el límite superior. Cada clase tiene su límite independiente, señores. Por favor, apaga ese micrófono, Cada por clase favor. tiene su límite independiente.
cada clase, esos grupos salen de la misma familia, pero cuando tú ya haces los grupos se independizan, cada quien tiene su número de casos independientes, cada quien tiene su porcentaje independiente, y así sucesivamente. Pregunta. Ya tenemos aquí casi 2 horas. Debo decirle que tienen la práctica número 1 colgada en la plataforma. Está en la unidad número 3, la práctica número 1. Y me la van a mandar en PDF. Me la van a mandar en PDF a más tardar de aquí al viernes. Profe, ¿se va a hacer manuscrita? ¿Sabes? ¿Se manuscrita? Si se va a hacer manuscrita, porque usted dice que se la envíen en PDF. Me la mandan en PDF. Pero que sea a mano. Sí, tiene que hacerlo a mano y convertirlo en PDF, escanearlo. Ok. Tienen hasta el viernes, tienen una semana completa para yo recibir esa primera práctica. Y le voy a hablar, no sé si mañana o el otro viernes, del primer parcial. Consulta, ¿se puede hacer a computadora totalmente? Si lo hacen a computadora mejor. Ok, gracias. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Se va a subir a la plataforma o se le va a enviar por correo? Se la va a mandar mi correo. Yo tengo mi correo, se lo voy a copiar ahora. Ok, profe. ¿Ya puedo borrar ahí? Sí. Sí, Voy a borrar para copiar el correo donde me lo van a mandar. Todo en minúscula. Pero aquí va lo mejor por ahí, por Zoom, por mensaje, porque eso no se entiende. Yo le voy a decir aquí. Por el chat, profe, escríbalo. Yo le desma2003@gmail.com. ¿Qué es lo que dice ahí? Sí, todo en minúscula, no pueden meter mayúsculas porque no sale. Porque yo lo tengo, Rogelio Ledesma 2003 @gmail.com. Yo lo escribo porque este 2003 la gente lo pone en letra, entonces lo copian mal, pero es en número, por ese número, pero yo puedo decir todo en minúscula, Rogelio Ledesma y todo junto, no hay separación. Ya todos ustedes saben manejar los correos. Eso está en el grupo, señores. El mail. En el grupo de WhatsApp que tenemos, en la descripción está el mail del profesor. Está toda la información. Yo tengo un Rogelio Ledesma 2003 @yahoo.com y no es en ese. Es el mismo, solamente yo saqué este nada más para recibir de los estudiantes
y porque el otro yo uso para recibir el trabajo y otras cosas para que no se me acumule mucho en ese correo. Entonces yo saqué este de Gmail, el mismo, para que la manden en Gmail, ahí, que tengo que nada más ahí yo recibo informaciones de los estudiantes. ¿Se entiende? Sí, señor. Sí, envié por chat, igual lo envié no sé por si el que tienen ahí en la cosa es en Yahoo o si es Gmail, pero es el Gmail que tiene que mandármelo. No, es en Gmail. Sin embargo, lo envié ahí por chat. Por el chat de acá de está bien. Entonces, déjeme, no voy a escribir más, déjeme salir para verle la cara, y el que quiera preguntar, ahora le veo la cara a ustedes. De lo que están ahí, ¿qué preguntas tienen que hacer? Dígame. Profesor, buenas tardes. Profesor, ¿hay algún folleto que usted va a mandar a comprar? En la plataforma yo tengo material. Lo que pasa es que yo le doy a abrir a ese material y no me abre. ¿Y cómo no te va a abrir? Sí, le dije a los compañeros del grupo que me lo manden. No sé si es que mi teléfono tiene demasiada carga acumulada. Parece que tu teléfono tiene mucha carga. Sí, eso es. Entonces eso es lo que vamos a ir trabajando. Eso que usted puso en la plataforma. No, la práctica es la que yo puse en la plataforma. Está en la unidad número 3, la práctica. ¿La número 3? Sí. Ok. ¿Y la que usted mencionó, la 1? ¿La cuál? Es que la práctica número 1 yo la tengo colocada en la unidad 3. Ya. Está bien, gracias. Porque la práctica número 1 carga hasta material de esa unidad. Porque yo no doy la práctica si no comento el material. Entonces se cargó en la primera y así ya lo voy haciendo. Yo siempre le voy a decir para que la copien en qué unidad está cualquier material que yo le vaya a poner. Con eso usted no tiene que tener problemas, porque estamos para orientarlo y no dislocarlo en ese sentido. ¿Más preguntas? Gracias, maestro. Si los otros profesores fueran así como usted, mire, uno fuera feliz. No, son así, parece que los temperamentos a veces de cosas, pero me gusta darle la aclaración de vida, porque si yo pido una cosa, otra persona, aunque sepa de qué trata, no va a hacerle porque yo soy que estoy pidiendo y sé dónde está la cosa porque la he hecho. ¿De dónde está? ¿Más preguntas? Sí, envío la práctica antes de la fecha. Sí. Profe, Máxima aquí. Profe, uno puede hacer esa práctica en Word y se transforma cuando uno lo vaya a enviar en PDF, ¿verdad que sí? Se transforma. Se convierte en PDF según uno la manda. Sí, Máxima. Cualquier cosa. Si usted la manda en PDF, tiene que mandarla en PDF para que pueda llegar. No que ella se va a convertir en el aire. Sí, se puede enviar, la puedes hacer en Word, en Excel, donde quiera y convertirla en PDF luego. Sí. ¿Cómo dice? Que la puedes hacer tanto en Microsoft Word, Excel y después convertirla en PDF. Cuando le das guardar como, cuando vas a poner el nombre, abajo dice el tipo, buscas donde dice tipo de documento, PDF y listo. Está bien, amor, gracias. Cualquier cosa, hablas por el grupo y te ayudamos. Pero que escríbeme que entienda, porque si no entiende lo que estás poniendo, yo no me opongo que la haga a mano, pero hay gente que escribe unos números que no los entiende uno.
Tiene que saber que eso lo va uno a corregir y realmente tiene que... Hay gente que escriben, tienen letra dañita y uno no entiende Claro. qué es lo que dicen. Bueno, mis letras son de doctores, por eso es que le vamos a hacer a computadora. Y entonces si la computadora o la cosa, no hay problema que uno se equivoque. Claro, porque esa letra de doctores Entiende, es el Máxima. caso demanda. Sí, profe, yo lo que quiero preguntar es que si ahora que uno salga y se mete a la plataforma para ver esta práctica, está fácil de hacer porque a veces se le está yendo la mente a uno. Yo con lo que he dado está ya está el material cubierto en la práctica. Con lo que usted ha dado llenamos esa práctica, ¿verdad, profe? Yo tengo toda la clase. Ahí está todo lo que se le pide. Y si usted está confuso en algo, auxíliese con otro compañero, porque la práctica es un proceso de aprendizaje. Sí, sí, La práctica es un proceso de aprendizaje. O sea que la práctica no es un examen, la práctica tiene su nombre, práctica, practicar. Okay, Uno lo pregunta, dígame. La práctica son 2 hojas, lo que estoy viendo, y tiene 3 puntos. Exacto. Envíala, chico, envíala al WhatsApp para uno verla. Se le envía al WhatsApp. Está bien, chicos. Sí, sí, mi amor. Está ahí. Entonces, si no hay pregunta, ¿me autorizan a salir? No, hay clase mañana. Eso iba a preguntar yo también. Es que si no damos clase no salimos y estamos atrasados con el lío que hubo. Profe, tengo una pregunta. Sí. Sobre el punto 2 de la práctica. Sí. Ahí solo me da los nombres de las enfermedades, no me da números ni nada. ¿Cómo yo formo la distribución de frecuencia? ¿Qué es una distribución de frecuencia? Las veces que... Algo que se repite. Exacto, las veces que aparezca esa... Yo soy una persona que tengo un nombre. Si yo acostumbro a ir 2 veces a la semana a su casa y después la duplico a 5, parece su mamá y Rogelio que tanto frecuenta acá, que venía 2 veces y ya él viene 5. O sea, se hace igual. Y yo también puse una distribución de frecuencia con una característica cualitativa o atributo. Sí, ya me acordé. El sábado de la semana pasada, usted lo vio así. O sea, que yo no pongo nada que yo no haya dado. Por eso es lo importante es uno tener el concepto, porque dice frecuencia es algo que se repita. Ya ustedes saben. Entonces, si no hay más preguntas, hasta mañana. Hasta mañana. Dios quiere. Dios quiere. Gracias, profe.